a 3 protagonistas de este proyecto para organizarnos para nivel de los creativos, sobre todo de los directores, de los fotógrafos de este canal. Agustina Zeitún a mi lado, tenemos a Maite Spinelli y Agustina Mantonani, que son protagonistas de este proyecto, poner a las mujeres desde otro punto de vista en la historia, pero también que tiene que ver con el arte. Cuéntenos cómo es que se inicia este proyecto y cuáles son los ribetes del mismo. Bueno, más a nivel creativo, este proyecto surge en base a otro proyecto que también fue con el Museo Histórico Nacional y bueno, a raíz de eso, como cuando estás metida en el mundo de investigar un poco la historia de Uruguay, empezás a cuestionarte qué pasó con las mujeres. Porque no aparecen. No aparecen. O si aparecen, aparecen como en roles secundarios, que después entendimos que no era así, pero nada, era como yo pensando un poco más, fuimos como un poco para atrás y yo decía, bueno, en la escuela y en el liceo a mí me hablaban solo de Artigas o de Rivera o de quien fuere y nunca me hablaban de mujeres. Yo no conocía a Melchora Cuenca hasta ahora, no conocía a Juana Bautista hasta ahora, entonces como que en base a eso arrancamos a investigar y fue todo un poco para atrás. Al principio fue un poco complicado el hecho de encontrar esas caras de las mujeres porque justamente no estaba ese registro visual de lo que fueron. Entonces empezamos con el hecho histórico que se puso a averiguar todo el equipo. Con todas esas características que recolectamos, empezamos a crear como los personajes con inteligencia artificial para empezar a tratar de recrear lo que eran esas mujeres y empezamos a hacer un poco idea también de cómo eran y qué roles tenían en la historia. En base a eso, junto a los historiadores, nos ayudaban también a editar un poco a los resultados que llegábamos, que tampoco eran tan exactos, en cuanto a su ropa, sus rasgos, su cabello. Y bueno, en base a eso fuimos como llevando ese proceso que llegamos al resultado final. Ahí está, ustedes están hablando de inteligencia artificial y de resultado final. ¿Cuál fue ese resultado final? ¿Qué es lo que ustedes plasmaron para que nosotros podamos ver que ya está disponible desde el 8 de diciembre, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad fue un proceso que tuvo como varias etapas. Primero, como les decía, fue nada, desde parte de nuestra, como que surgió este cuestionamiento. Ahí obviamente empezamos a trabajar con historiadores y llegamos como a un montón de información y un montón de nombres. Y a raíz de eso, obviamente, cabe destacar que el 50% de la historia no lo tenemos. Hay un 50% que nadie investigó, nadie sabe sobre estas mujeres. Entonces fue como bastante difícil también ubicarlas. Obviamente nosotros intentamos llegar a cuadros y a mujeres que más o menos pudieran haber estado, pero no les podemos decir 100% estaban ahí porque hay un 50% que no tenemos idea. No está. Sabemos un montón de Artigas, pero de las mujeres estas no. Entonces a raíz de eso lo que hicimos fue trabajar en conjunto con el museo y también con un artista, Noé Cor, y empezamos a ubicarlas en distintos cuadros. Por ejemplo, era, bueno, si Juana Bautista, por ejemplo, podía estar más o menos en la Batalla de las Piedras, ¿dónde podríamos ubicarla? Ahí, obviamente, Noé tomó la información del museo también y como que empezó a bocetar a estas mujeres con la vestimenta, los rasgos, como decía Agus antes. Los roles. Y nada, a raíz de eso fuimos como armando y lo que hicimos fue colocar en primera plana a estas mujeres, como pueden ver ahí. Tomamos 4 obras del Museo Histórico Nacional y colocamos un lienzo delante con estas mujeres. Qué hermosura. Y Agustina, hay como un doble desafío. Por un lado, leía este desafío de Noé de buscar lo que había pensado el autor del cuadro, ¿no? Porque, por ejemplo, en uno de ellos no estaban pintadas las manos de Artigas, ¿no? Y luego reconstruir esa historia. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto a los dos niveles? A nivel de la representación de las mujeres y de la historia misma. Bueno, en realidad hay como un doble rol. Por un lado, desde el lugar del museo, que en realidad fue muy importante y en todo el proceso de investigación, de hacer como en realidad curadores del contenido que nosotros estábamos publicando, como dijeron las chicas, de en realidad ir como legitimando toda esa información plasmada, por un lado eso, y nosotras por otro lado como de esa responsabilidad, por así decirlo, desde la comunicación, de traer otra perspectiva a las personas. También nos interesa mucho desde el lado de los más chicos o chicas, de que puedan tener como otra perspectiva de la historia. Por eso también nos interesa pila de que este proyecto va a estar hasta por lo menos 6 meses más expuesto en el museo, que puedan venir escuelas a hacer paseos, que puedan empezar a ver otra forma de contar o otra perspectiva de contar la historia y que no sea como capaz nos pasó a nosotros de más chicos o nosotras, que era como más sesgado todo, era bueno, la historia fue así y es así y no te preguntabas, bueno, capaz que es una bibliografía en particular o es un autor que decidió contarlo de esta manera, pero ni siquiera te lo cuestionabas. Entonces lo que queremos ahora es como empezar por lo menos
a aportar ese granito de arena de decir, bueno, al menos cuestionémonos qué pasó, si fue así, si eran ellos los protagonistas o si realmente fue solamente una perspectiva de un artista que decidió retratar esa situación y quedaron por fuera otros tantos, que en este caso fueron mujeres, que como bien decimos, tuvieron un rol activo, no pasivo en el sentido de... Yo el otro día contaba cuando hicimos el lanzamiento en la Noche de los Museos, nos pasaba como que siempre estamos acostumbrados a percibir a la mujer como desde un lugar como su rol quieta y retratada y la belleza y como mucho de retrato, pero no tanto desde el lugar de activista o de un rol activo protagonista. Entonces ahí está bueno también dar vuelta un poco lo que es como el sentido del arte y lo que estamos acostumbrados a consumir y traer como, bueno, otro punto de vista de la historia de sí la mujer en un rol activo y en la lucha por la independencia. Este espacio, ellas, en el que ustedes están siendo protagonistas, este espacio del programa, intenta visibilizarlas a ustedes también, porque más allá del proyecto que están llevando adelante y que es maravilloso y que va a significar sin duda un aprendizaje para muchos de nosotros, ustedes son las que lo llevan adelante, a ustedes les debe haber pasado por el cuerpo esto de que constatar la realidad de que de verdad, o sea, no estamos en la historia, en los grandes cuadros de que están pintando nuestra historia, no estamos. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo llevaron a la vida? ¿Cómo lo conversaron en sus familias? ¿Cómo salieron de esto? Algo que está bueno decir es que fue un equipo 100% de mujeres el que estuvo detrás de esto, porque intentamos como justamente ser fieles a lo que estábamos trabajando. Obviamente tuvimos muchas manos de hombres increíbles, pero nada, intentamos que el equipo más cercano al proyecto fueran 100% mujeres. Y fue muy emocionante, o sea, estamos hace un año con esto. Ahora vio la luz, pero llevó muchísimo tiempo y fue mucho trabajo también y obviamente te emociona y estás como muy sensible. Nosotros que trabajamos en publicidad no estamos acostumbradas tanto a veces trabajar proyectos que nos toquen tan de cerca y nada, fue muy emocionante. Sí, totalmente. En el momento que empezamos como a ver lo que eran esas mujeres, fue como un momento súper lindo porque como que llegaste al resultado, ¿entendés? Todo el estudio, toda la investigación, todo lo que aprendimos se ve reflejado en lo que pudimos demostrar, lo que le pudimos transmitir al artista para que ella lo pueda retratar, que creemos que lo hizo muy bien. Fue como todo un conjunto de cosas positivas, por suerte, que nos ayudaron a poder llegar al resultado y quedamos súper contentos. Debe haber historias de algunas de esas mujeres, ¿no? Que decían, ¿dónde nos podemos imaginar a fulana en tal situación? ¿Con qué historias se encontraron? Para compartirnos alguna que las haya sorprendido, porque hasta que yo no vaya a ver esa muestra, todavía no sé quiénes son esas mujeres. Bueno, nos pasó un poco que nosotros fuimos al museo, nosotros hicimos una investigación antes de ir con los del museo, y decíamos, bueno, solo había lanceras. Y llegamos a los del museo y nos dijeron, no, había lanceras, había espías, había jefas de familia, había una, por ejemplo, Victoria la cantora, que le cantaba a los enemigos para distraerlos. Y era como muy loco, decías, estas mujeres existieron, ¿por qué nadie me habló de ellas? O Melchora Cuenca también educaba a los niños y las niñas, y es más conocida porque era esposa de Artigas. También esto nos pasó mucho. Uno de los investigadores, José María Olivero, nos decía, hay muchas mujeres que son conocidas en la historia por estar anexadas a un hombre, no por ser ellas mismas o no por tener como su propia independencia, digamos. Y nada, había una que, por ejemplo, se vestía de hombre para poder luchar. Hay un montón de historias dentro y la verdad que había un montón de lanceras también, o sea, no puedo ni contar la cantidad de historias que tenemos. ¿Por el lado de ustedes? Bueno, en realidad ahí nosotras como que nos descansamos en el sentido bastante de confiar en el punto de vista y en el conocimiento y demás del museo. Nos pasaba que decíamos, bueno, nosotras queremos esto, pero también era, bueno, hasta dónde se puede hacer esto y hasta dónde no, porque en realidad obviamente que el museo lo que tiene que compartir siempre es historia, que como decimos, siempre está atravesada por un punto de vista, no digo que no, o un artista, pero tiene que ser verosímil, entonces en realidad con la historia. Entonces en realidad ellos lo que nos iban ayudando era, bueno, agarrábamos como archivo histórico versus época de la historia, en estos años se visten de esta manera, así no puede ser, no, esto no lo usaban, este peinado sí, este peinado no. Era como estar en el detalle. Sí, o sea, el artista tuvo que estar desde elegir el peinado hasta esto que tenía que estar roto porque si no, no parecía que estaba luchando y todo, o sea, entonces nada, en realidad como que nos fuimos como nutriendo de todas esas como microhistorias
o eventos históricos, y ahí bueno, fue como que bueno, también hasta mismo algo re interesante fue decidir la mirada de la mujer, hacia dónde iba, si iba mirando al espectador, si iba mirando hacia abajo, si estaba formando parte de una situación. Era como que todo teníamos que definir, porque cada cosa que vos ves te transmite algo diferente en el arte y en la fotografía y en las demás expresiones artísticas. Pero nada, nos pasó eso, nos enfrentamos como con pila de desafíos en el recorrido. Y además me sumo también que estuvo buenísimo de que nosotras en realidad estamos acá representando a un equipo mucho más grande de mujeres que como que todas se recontraempoderaron y se recomprometieron con que esto salga adelante. Entonces también está buenísimo que todas nutrieron desde su punto de vista, más allá del museo. ¿Y vos ibas a decir algo, Agustina? Iba a sumar a lo que decía Agus, que es parte de ese proceso de nutrición que dice Agus, en los bocetos que tuvimos que hacer para poder llegar al resultado final. Al principio, tal vez los cuadros que ven ahora final, en realidad la mujer estaba en otra posición o con otra ropa o realizando otra acción, en otro rol totalmente, que en base a ese proceso que tuvimos que realizar, se fueron cambiando. O sea, no fue el primer resultado el que fue el final. Entonces eso es importante en realidad, porque como que mismo en el proceso nosotras también íbamos aprendiendo y modificando al mismo tiempo. Y desde el punto de vista de la obra de arte, ¿no? Porque más allá de, se habló de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Pero también hay una nueva creación artística y una nueva creación cultural. Totalmente. En realidad la inteligencia artificial fue el primer paso de todos, porque en realidad capaz nos ganaba un poquito la ansiedad de que queremos ver qué es lo que vamos a hacer o queremos tratar de imaginarnos el resultado final. Entonces, como que le decíamos a la aplicación de inteligencia artificial las características que nosotras creíamos en un principio que iban a coincidir con lo que pasó. Entonces, nos empezaron a aparecer imágenes un poco representativas, tal vez al principio no tan similares a lo que son ahora, pero bueno, fue el principio y en realidad nos reayudó para poder empezar, como para partir de ahí y para que también la artista, historiadores y nosotras entendamos todo y seguir aprendiendo y cambiando y sumando y bocetando. Sí, la intervención final fue 100% pintura de creación de Noé. Sí. ¿Y qué está pasando con la gente que desde el 8 de diciembre se está encontrando con esta muestra? A ver, el 8 de diciembre particularmente fue como súper emocionante. Había mucha gente que estaba como en shock. Con lo mismo que nos pasó a nosotros. Pasa que nosotros venimos hace como un año con esto, entonces ya es normal, pero había mucha gente como diciendo, wow, nunca me lo cuestioné, y era lo que queríamos lograr justamente. Había muchos niños y niñas diciendo, por ejemplo, yo me recontra emocioné con una nena que le dijo, mira papá, que había un hombre antes, porque en el grito así, me emocioné casi yo creo. Había, en el grito de Ascensia particularmente, hay una mujer dándole la lanza a otra, y antes en ese lugar había un hombre, en la obra original. Entonces fue como súper choqueante ver que una niña estaba dando cuenta sola de eso. Y nada, creo que hay una repercusión muy linda por ahora. Sí, le llamaba la atención a la gente. A veces veíamos que miraban para atrás del lienzo que hicimos y decían, no hay nada atrás. O sea, como que les llamaba la atención todo. Sí. Eso estaba bueno. ¿Y cuál es la idea? ¿Dónde lo vamos a poder ver? ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Cómo son las condiciones en poder descubrirlas? Si va a haber, sobre todo si va a haber estas instancias de poder conocer este proceso que creo que es tan rico como la muestra. Mira, ahí pueden verlo seguro, que va a estar hasta más o menos abril, mayo, creemos, la exposición. El museo está abierto, si no me equivoco. Museo Histórico Nacional. Museo Histórico Nacional, que es la calle Rincón, en Ciudad Vieja. Está abierto jueves, viernes, sábado y domingo, que está bueno eso porque ahora los fines de semana y no todos los museos están abiertos. Es verdad. Nada, ahí nos gustaría que esto en realidad trascienda también para el año que viene, por lo que les contaba, que ahora bueno, ya están como las clases terminando y demás y arranca como las vacaciones, pero estaría genial que el año que viene, y nosotros también desde nuestro lado pensar cómo eso también lo vamos a reinventar para que siga viviendo en el tiempo, que puedan asistir escuelas, colegios, paseo, como parte de contar la historia desde este lugar, que además está buenísimo porque genera bastante impacto visual cuando estás ahí. O sea, los lienzos son muy grandes, tienen un tamaño re importante, además los colores, todo. Entonces, son todos en una misma sala en el museo. Los cuadros hay 3 que son muy grandes. Entonces, también como que a los niños nos pasaba que cuando asistían ahí, porque en los museos en la noche fue como muy variada las edades de los asistentes, y nos pasaba que se quedaban como impactados y hasta mismo se tiraban como capaz al piso para poder ver desde una perspectiva diferente, sí. Que en realidad nosotros habíamos hasta puesto como stickers en el piso de mirarlo desde otra perspectiva, porque eran como ese doble juego de mirarlo desde otra perspectiva y también indicando desde dónde tenés que mirar para poder apreciar la obra.
en su totalidad, digamos. Pero nada, esa es la idea, como que quede un tiempo también para que puedan asistir niños y niñas el año que viene, obviamente apto para todo público, pero ese es como el foco también en este momento. Bueno, mirar desde otra perspectiva ya las tiene como muy contentas a ustedes y a todo un colectivo de mujeres. Me imagino que este proyecto ya encendió alguna otra mechita, o sea, ¿tienen ganas de seguir investigando en estas mujeres que fueron silenciadas, por decirlo de alguna manera, en esta historia que nos han contado? Estamos cansados. Sí, ¿no? Pero... sí, o sea, tenemos ganas como para mí, de que esto seguir reinventándolo. O sea, a ver, como lo hicimos para estos cuadros y para este museo, esto se puede seguir investigando y haciendo y expandiendo para otras obras y otros momentos históricos. O sea, más allá de que esto fue específicamente en la Revolución, y el nombre lo dice, pero en realidad Libertadoras... como lo dice el nombre, se puede ver desde distintos lugares. O sea, una puede luchar por la revolución, pero también Libertadora es la mujer que se quedó en su casa criando a su hijo para que el hombre pueda salir a pelear o a trabajar o lo que sea. O sea, eso también es liberar a otro de una cosa. O sea, es como trabajar en equipo. Entonces, me parece que ahí también está bueno de que esto pueda crecer, el año que viene poder reinventar a ver cómo lo podemos seguir promocionando y a su vez, ojalá que también pueda ir a otros museos y a otras obras y nosotros también ahí investigar con el protagonista de ese cuadro o ese momento. Sí, sobre todo a lo que charlábamos mucho, estaría bueno que en las clases de historia no nos pase lo que nos pasó a nosotras, que crecimos con una perspectiva de la historia. Estaría buenísimo que esto como que genere un impacto tan grande que el día de mañana realmente se cuente la historia de estas mujeres también, además de la de Artigas y todos los hombres que ya conocemos. Ojalá así sea. Libertadoras, mujeres de la Revolución Oriental, les invitamos a ver esta obra y también a estas mujeres que también generaron una revolución que ojalá haga carne en todos nosotros. Muchas gracias, Maite Agustina, por estar con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Dios te